Amigos de Te Veo el Fin de Semana y ya me encuentro en el segundo piso. Recordarles también que esta es la sala permanente y para que nos dé un poco también el recorrido y nos explique un poco más acerca de los detalles que tenemos en esta sala, tenemos a Pablo Izurieta. Él es mediador educativo. Bienvenido a Te Veo el Fin de Semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Museo Naín Isaías. Este es un museo de arte colonial y como mencionaste, estamos en la sala permanente del museo que lleva por nombre Jesús de Nazaret. Aquí vamos a ver una muestra documentada de toda la vida de Jesús de Nazaret desde la perspectiva del arte quiteño, en pinturas y esculturas, todo referente a la vida de Jesús, desde su nacimiento y resurrección. Perfecto, antes de que empecemos el recorrido, quería preguntarte también un poco acerca del museo. ¿Cuáles son los horarios en los que abren y en el que también podemos asistir acá? Listo, sobre todo lo más importante, la entrada al museo es totalmente gratuita. Okay. Atendemos de lunes a sábado de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tienen que venir 4:30 para que puedan permanecer media hora para tratar de recorrerlo todo, porque a las 5 de la tarde el museo se cierra totalmente. El único día en que no laboramos es el domingo. Ahora, justamente comentabas eso, el recorrido de todo el museo aproximadamente ¿de cuánto tiempo es? Bueno, el recorrido depende del tiempo que tenga el visitante. Okay. Pero se puede ajustar, por ejemplo, esta sala se la demora de recorrer mínimo 45 minutos, máximo 3-4 horas, si nos ponemos a analizar cuadro por cuadro. Ahora, también quería preguntarte justamente eso. ¿Tenemos la oportunidad de conseguir algún guía que nos explique un poco acerca de cada una del arte que tenemos aquí, o podemos hacerlo de forma individual también? Bueno, el único guía soy yo. Y bueno, y también la sala es muy sencilla en su museografía. Okay. Además de que la mayoría del pueblo ecuatoriano está relacionada de una u otra manera con la figura de Jesús de Nazaret, ya por medio de las iglesias, las películas que pasan en Semana Santa, etcétera, etcétera. Así que la gente, en el caso de no haber disponibilidad de guía, lo puede hacer por su propio cuenta, lo cual no sería algo muy divertido por el lado de los visitantes hacerlo. Perfecto, entonces de esta forma, por favor, para que nos expliques un poquito acerca de lo que tenemos en esta sala, nos encontramos justamente en la entrada. Claro, este es el ingreso a la sala Jesús de Nazaret, como dice allá en la cartilla, vida, camino y arte. Aquí vamos a hablar acerca de la vida de Jesús de Nazaret como un personaje histórico a través de su vida, camino y arte. Las mayorías de obras que vamos a ver aquí, tanto en pinturas como esculturas, son piezas originales de la época colonial, elaborado en el auge de la escuela quiteña, elaborado por artistas que en su mayoría eran indígenas o mestizos. Todo este arte llega a lo que ahora conocemos como Ecuador en la época colonial, cuando las primeras órdenes sacerdotales vienen a lo que ahora conocemos como Ecuador a enseñar oficios a los conquistados, es decir, a los nativos se les enseñan muchos oficios, entre los cuales, y los que nos interesan, es la pintura, la escultura, la arquitectura y el dibujo. Este gremio de artistas, escultores, pintores llega a ser conocido después como la famosa escuela quiteña. Y en esta exposición nosotros vamos a ver diferentes expresiones artísticas de este imaginario del estilo barroco mestizo que fue denominado la escuela quiteña. De este lado también vemos el mapa de Jerusalén, que también es bastante interesante. Coméntanos un poquito acerca de la historia de esto. Ya listo. Toda esta historia empieza hace 2000 años atrás y empieza en este territorio que es la cuna de las tres religiones más grandes monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y aquí tenemos diferentes sitios sagrados tanto para estas tres grandes religiones. Entre lo que nos compete a nosotros, el cristianismo. Y aquí tenemos diferentes lugares sagrados para lo que es el cristianismo y también el catolicismo. La niña María junto a sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Mucha gente se pregunta por qué la María es muy pequeña para los adultos, bueno, para la avanzada edad que se ven sus padres. Es debido a que ellos tuvieron a María, según el relato bíblico, la tuvieron a una avanzada edad. Okay. Ya se les concede el milagro de tener una hija que tiempo después va a ser quien tenga en su interior a Jesús. El ángel o el arcángel es un ser asexuado, es decir, no tiene un sexo definido. Por eso tiene esa forma andrógina y estas vestimentas muy llamativas que forman parte
de las galas que se utilizaban en la Europa renacentista. Ahora, de entre todos los arcángeles, ¿cómo nosotros podemos diferenciar al arcángel Gabriel, del arcángel Miguel, Rafael y Uriel? Por la túnica roja que suele tener el arcángel Gabriel hacia un lado. Existe un aura de tenebrismo. ¿Por qué? Porque, como habla el relato bíblico, Jesús vino al mundo justamente a la medianoche. Acá nosotros tenemos otro cuadro más, que es de la visita de los tres reyes magos de Oriente a Jesús. Gaspar, Melchor y Baltasar traen regalos como el oro, el incienso y la mirra a Jesús. De hecho, eso ocurre un 6 de enero. Y de esta tradición es la famosa entrega de regalos, que debería ser el 6 de enero, no el 24 de diciembre. Y aquí lo tenemos representado en esta hermosa obra de arte colonial de la Escuela Quiteña, en donde muchas veces los pintores hacían estas versiones de estos cuadros, y como ellos no conocían, obviamente eran nativos o eran mestizos, no conocían lejanas tierras como el Medio Oriente, así que se valían de los mismos paisajes andinos para representar paisajes de la Judea de hace 2000 años atrás. Podemos ver que María está a los lomos de un burro, con el niño en sus brazos y San José guiando. Bueno, es una escena bíblica que ya la conocemos, pero la particularidad de este cuadro es que el niño se encuentra fajado a la usanza de los niños indígenas de aquel entonces. No sé si se han percatado ver niños indígenas recién nacidos que están fajados. Esta es una tradición que se la hace para que los huesos del niño sean totalmente rectos y no tengan ningún tipo de malformación tanto en brazos como en piernas. ¿Ya? Y aquí el artista, que muy posiblemente fue indígena o mestizo, plasmó esa tradición en el Niño Jesús, como ustedes ven ahí. Lo que más destaca en esta sección es esta escultura. Tiene 400 años de antigüedad. Se la conoce como la Virgen del Pajarito. Es una escultura donde el Niño Jesús está sobre las piernas de María, sosteniendo en una mano un pajarito, mientras que en su otra mano una fruta. ¿Ya? Esta es una advocación mariana de una famosa pintura renacentista italiana, conocida como la Virgen del Cardenal, del famoso pintor Rafael. Salvo que en el óleo la Virgen está de pie y en esta escultura la Virgen está sentada. Habían santos o santas que tenían cuerpos de maderas movibles, como las muñecas de ahora, para cambiarlos de posición, o sobre todo tenían cambios de ropa. Okay. El dueño, ¿eran como maniquíes? Sí, pero de madera, bueno, de todos los formatos. Ajá. Pero el artista que hizo la obra prefirió dejar a la Virgen sentada, o este cuerpo de muñeca sentada, y empezó a poner del rostro varias capas de tela encolada, la escultura del niño, y pintarlo. ¿Cómo sabemos esto? Porque al parecer se presume de que esta escultura estuvo dentro de una gruta, tal vez con humedad, lo que produjo que la parte de atrás del velo se descascara, revelando que en la parte de atrás tiene una túnica interior con un pequeño cinturón e inclusive el banco en donde la figura está sentada. Si el barroco es movimiento, el bizantino es estático, solamente en 2 dimensiones, de frente y perfil, lo cual da un aura más de respeto. Aquí tenemos la Virgen de la Ternura, ¿ya? Podemos ver a la Virgen con el Niño Jesús hacia un lado y rodeado ellos de los 4 arcángeles. Como particularidad, la Virgen de la Ternura es la santa patrona de naciones como Rusia y Ucrania. Hoy 2 naciones en guerra comparten la misma Santa Madre. Tenemos esta custodia de este lado, que es de bronce, que mucha gente siempre le llama la atención porque está chueca o inclinada. Está puesta de esa manera para que a través de la circunferencia se pueda apreciar el rostro o parte de Jesús rezando en el huerto de los olivos, como podemos ver en el cuadro de ahí atrás. ¿Quiénes están representados abajo? Los 4 apóstoles de los 4 evangelios.
la aprehensión. Y del lado de acá tenemos una escena muy poco conocida que no consta en los evangelios canónicos, ¿ya? Que es entre la pugna que hay entre el Sanedrín, los soldados del Sanedrín y los apóstoles. Jesús, que iba encadenado, queda colgando de un puente. Si la memoria no me falla, esta escena está representada en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ok. ¿Ya? Aquí tenemos más escenas de lo que es la aprehensión, inclusive cuando Pedro le corta la oreja a uno de los soldados del Sanedrín. Es la flagelación a todas las humillaciones que fue sometido Jesús por medio de el rey Herodes y después por los soldados romanos de Poncio Pilato. Muy poca gente sabe, pero Jesús de Nazaret era un maestro rabino, es decir, era un maestro de la fe judía y hasta cierto punto era respetado. Por eso cuando es llevado ante Poncio Pilato se dirige a él con la palabra exe homo, en latín, que traducido al español significa he aquí el hombre o he aquí el hombre, cuando él se presenta ante él, como ustedes lo pueden ver aquí. Poncio Pilato veía a Jesús como un alborotador, mas no como alguien peligroso, como lo decía el Sanedrín. Así que Poncio Pilato dijo, bueno, según la ley romana, solo tengo que mandar a azotar y lo voy a dejar libre. Pero el Sanedrín, que era el ala ultra religiosa de los judíos, decide presionar a Poncio Pilato para que lo crucifique. Si no lo crucificaban, iban a haber revueltas, iban a haber desmanes en la Judea de aquel entonces. Recordemos que la Judea de aquel entonces era parte del Imperio Romano y que el gobernador era romano y Poncio Pilato. Así que Poncio Pilato recuerda que al acercarse a la Pascua judía había una tradición en donde 2 prisioneros eran sacados al público y la gente tenía que decidir quién se salvaba y quién debía morir. Esa otra parte ya sabemos en qué terminó, ya es cuando viene la famosa parte de Poncio Pilato lavándose las manos. Yo no lo maté, fueron ustedes. Claro. ¿Ya? Algo muy importante también de la escuela quiteña es que en un mismo cuadro podían tener varias escenas a la vez, como podemos ver aquí. Jesús siendo torturado en la columna con unos querubines que recogen la sangre de Jesús. Tenemos diferentes instrumentos con los cuales Jesús fue azotado. Los castigos romanos eran muy fuertes. Aquí tenemos a la Virgen María con el apóstol Juan. Acá arriba, Dios y el Espíritu Santo atestiguando todo esto, mientras que del lado acá, tal cual como cuando Jesús en la última cena dice, uno de ustedes me va a traicionar, y Pedro es el que más se ofusca, el más irado, que le dice, Jesús, maestro, yo te voy a defender. Y Jesús le dice, Pedro, tú me vas a traicionar 3 veces antes de que, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y esa parte está puesta en esta obra. Este tipo de pinturas me decías que las hace la escuela quiteña, donde pueden tener varias escenas en una misma pintura. Entre las tantas particularidades está esa de ahí. Pero este cuadro tiene una razón de ser para estar aquí. ¿Y por qué? Por ejemplo, mucha gente cuando empieza a ver lo que es la traición, la aprehensión de Jesús y sobre todo la flagelación, que es muy explícita por la sangre que vemos en los cuadros, suele deprimirse, ¿ya? Entonces salen con una gran carga psicológica viendo todo esto, y en el momento que están acá, ven este cuadro, se le cambia el panorama. ¿Qué hace este cuadro aquí? Lo cual esto juega como una especie de descanso psicológico para despejar la mente, ¿ya? Si bien este cuadro que está aquí no es de arte colonial, es de arte moderno, es un cuadro de Eduardo Kingman, donde se puede apreciar una mujer que está rezando, una mujer indígena que está rezando, ¿ya? Se llama Alguien reza, el cuadro. Y esto es una evidencia de que el Ecuador en la actualidad, al ser un país laico con muchas religiones, gente creyente, gente no creyente, aún habían pintores modernos y en la actualidad pintores contemporáneos que siguen pintando obras sobre la religión,
tanto para ensalzarla como para criticarla. ¿Ya? Y después de este cuadro, que es de un alivio psicológico, seguimos con lo que es el Vía Crucis. En el Antiguo Testamento, Yahvé le ordena a Abraham que sacrifique a su primogénito Isaac. Y en el último momento es detenido por un ángel. Se presume que el ángel fue Gabriel. ¿Ya? Y esto Yahvé lo hizo para probar la fe de Abraham con Yahvé. Del lado de acá tenemos el sacrificio que fue aceptado por Jesús, el Hijo de Dios, de morir en la cruz. Aquí tenemos varias representaciones de estas crucifixiones que en el arte colonial siempre van a tener 3 personajes siempre recurrentes y a veces un cuarto. Los 3 personajes, el principal Jesús crucificado, María, el apóstol Juan hacia un lado. El cuarto personaje vendría a ser María Magdalena. Ahora una pregunta, ¿Sí? justamente estamos viendo a Jesús con una vestimenta bastante característica, al menos en la mayoría, pero en ese en especial, ¿por qué la vestimenta es así? Muy simple. Siempre Jesús va a estar... Bueno, Jesús cuando llega a la cruz es despojado de sus ropajes. Únicamente queda con un taparrabo o una sudaglia. Pero en muchas ocasiones se puede observar a Jesús, como por ejemplo con este nahua. ¿Ya? Muy posiblemente era puesto esto aquí para proteger el pudor del santo. ¿Ya? Y es muy posible que esto haya estado, yo lo presumo, no en una iglesia ni en un templo, sino dentro de alguna vivienda o en una propiedad privada. Todos están elaborados en madera, pintados y cubiertos de diferentes resinas. Y acá en la mitad tenemos un complejo escultórico conocido como Calvario. Como lo vimos en el cuadro, acá lo tenemos en escultura. Jesús, María, Juan y María Magdalena. De esta parte de acá, lo que más destaca entre todas estas creaciones es lo que vemos allá arriba, que es una escultura conocida como la Santa Faz, que es una alusión al famoso manto de Turín, en donde se cree que Jesucristo, ya sin vida, fue envuelto para ser ingresado en un sarcófago de piedra. Se cree que ahí quedó estampado todo el rostro y cuerpo de él. Ya, así que ahí lo tenemos todo representado en madera. Los ojos son de cristal y la corona de espinas son espinas de verdad. Otra particularidad de esta obra es de que las medidas del rostro de Jesús corresponden a las medidas canónicas de un varón de 33 años de 1,83 m de altura. La estatura y edad que tuvo Jesús en el momento de morir en la cruz. Entonces aquí tenemos la famosa obra, lo que es el descendimiento de la cruz. María, José de Arimatea, Juan, ayudando a bajar a Jesús de la cruz. Bueno, el cuerpo ya sin vida de Jesús. El descendimiento de la cruz a la vez se divide en otra representación artística un poco más íntima y más triste, que es conocida como la piedad, en donde María sostiene en sus manos ya el cuerpo sin vida de Jesús, con un rostro de evidencia de mucho dolor. Entre esta parte que está aquí, el que más destaca es el cuadro que tenemos del lado de allá, en donde nosotros a veces solemos encontrar a personas llorando al ver este cuadro, porque el rostro de dolor de María les recuerda ese dolor que experimentaron al perder a una esposa, a un padre, a una madre, a un hijo o a un hermano, especialmente en este fatídico 2020 que pasamos. Aquí en este cuadro tenemos a María totalmente destrozada, tratando de tocar por última vez el cuerpo sin vida de Jesús. José de Arimatea ya se encuentra amortajando con una sábana de lino blanco el cuerpo sin vida de Jesús. María de Betania, la hermana de Lázaro, observa desencajada el sufrimiento de María. El apóstol Juan trata de contener a María para que trate de mantener la compostura.
mientras como cuando Jesús le salvó la vida de ser apedreada, María Magdalena con su cabello tapa las heridas de los pies de Jesús. Y acá tenemos lo que es el sepulcro de Jesús, que era una bóveda particular de José de Arimatea, en donde el cuerpo de Jesús es puesto, y los romanos mandan a que el sepulcro se selle con una pesada piedra y varios sellos, que bueno, luego son removidos y el cuerpo de Jesús no encontrado porque él logra resucitar. Y finalmente acá tenemos este cuadro, que es de la resurrección gloriosa de Jesús, venciendo a las fuerzas del submundo, del inframundo, y subiendo a los cielos. ¿Y esas tres representaciones de aquí? Ya, son representaciones de el exe homo, es decir, de Jesús, en este caso ya todo no tan torturado yendo hacia lo que es Poncio Pilato, y de Jesús glorioso ante el mundo, que es la circunferencia que usted ve ahí. Llegó desde Europa y fue asimilado por los habitantes de estas tierras en la época de la colonia. Y a pesar de que Ecuador en la actualidad es un país con múltiples religiones, un país laico, hay personas que creen, que no creen, aún hay remanentes del pueblo ecuatoriano que sigue teniendo en cuenta estas tradiciones venidas de Europa. Evidencia de ellos son las procesiones que se hacen al aire libre, por ejemplo este domingo creo que fue una de ellas, y esas evidencias las tenemos en fotografías. Tanto las procesiones que se realizan en la sierra como en la costa. Son las procesiones que se hacen en la actualidad. Exactamente, y que se las retomó desde el año pasado. Y así es como concluye el recorrido en la exposición Jesús de Nazaret, vida, camino y arte. Y que justamente me comentabas que, bueno, esta sala Jesús de Nazaret es permanente, las otras van cambiando poco a poco. Coméntanos un poco acerca de ellas. Ya, el resto de exposiciones son itinerantes. Por ejemplo, hace poco tuvimos una exposición que era conocida como la de los santos patronos. Por ejemplo, todo santo que tú ves ahí tiene un patronazgo, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, hay santas que son santas o santas patronas de los enfermeros, santos patronos del trabajo, santos patronos de los estudiantes. Okay. Ya, esa exposición estuvo hasta el día de ayer. Ya justamente yo estaba en el montaje de la nueva exposición que va a venir, que es La Pasión en el Arte Colonial, donde van a ver obras nunca antes expuestas de la pasión de Cristo, el huerto de los olivos, la crucifixión, resurrección, etcétera, etcétera. Y esa exposición ha de estar lista ya el día de mañana. ¿Y esas exposiciones cada cuánto cambian? Depende, 1, 2, máximo hasta 3 meses, pero por lo general suelen durar un mes. Así también tenemos exposiciones de arte moderno, como es en el primer piso y en la planta baja, que duran también un mes por lo general. Perfecto, entonces conocimos un poco acerca del arte colonial, también recordándoles que, como lo comentaba Pablo, también tienen de arte moderno. Muchísimas gracias, Pablo, por este recorrido que nos Gracias a ustedes.
Bueno, invito a todos ustedes que visiten el Museo de Arte Colonial Nan Isaías. Les vuelvo a recordar los horarios. Laboramos de lunes a sábado, de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El único día que no laboramos es el día domingo. Así que quedan totalmente invitados. Les vuelvo a recordar, la entrada es totalmente gratuita. Perfecto, entonces de esta forma nosotros hemos llegado al fin de nuestro programa, invitándolos a todos ustedes a que vengan y conozcan un poco más acerca del arte colonial. Con eso nos vemos la próxima semana. Chau, chau.